Buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? Bien. ¿El sonido cómo lo sienten? ¿Muy alto o muy poco bajo? Al 100%. Al 100%. Bueno, gracias a Dios. Muy bien. Vamos a continuar hoy con la parte que iniciamos el domingo pasado, que fue sobre, ¿qué era? A ver, sin temor. Avivamiento. O sea, pedirle a Dios de parte que mande su presencia para que podamos tener un encuentro fresco con Él. Y en esa ocasión, el domingo pasado, estuvimos hablando de un rey. Tomamos como ejemplo un avivamiento que experimentó Judá bajo el mandato de un rey. ¿Cuál era ese rey? El rey Asa. El rey Asa, y recibió la orientación, comenzaron bien, luego se apartaron del Señor, el Señor empezó a disciplinarlos y el Señor les hablaba y les usó a un profeta para llamarles la atención, y ellos se volvieron a Dios, decidieron volverse a Dios, y hubo un avivamiento tremendo que eso restauró no solamente su comunión con Dios, sino también la paz que Dios le dio a la nación con las ciudades a su alrededor. Entonces, avivamiento, estuvimos aclarando el término de lo que es el verdadero avivamiento, que debemos retomarlo y afirmarlo, que es para el pueblo de Dios, es volver a la salud espiritual, y ya que se percibe una decadencia espiritual, falta de oración, poca meditación en las Escrituras, y necesitamos volver a esa comunión con Dios. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema, y también vale la pena decir que yo estuve hablando el domingo pasado que había el concepto en algunas iglesias donde se hacía o se preparaban, había unos tiempos especiales para tener un encuentro con Dios. En la actualidad en algunas iglesias se usa días de humillación o semanas de humillación, o días santos o días solemne asamblea, donde la congregación se reúne con el fin de buscar a Dios y tener una experiencia vital con el Señor. Entonces, y el avivamiento definitivamente se produce cuando Dios restaura la salud espiritual y la vitalidad con Él, y que es un llamado de Dios para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos a la santidad y a una relación con Él. Entonces, y recuerden el versículo que leíamos, de que si le buscamos, Él se dejará hallar, pero si le abandonamos, Él nos abandonará. Entonces, y el avivamiento es un acto soberano de Dios. No hay nada que nosotros podamos obligarlo a hacer, y se puede suceder de una forma acelerada o puede llevarse a cabo a través de un proceso del tiempo. Entonces, esos principios los vamos a volver a ver otra vez hoy, y vamos a tener en cuenta otro personaje del Antiguo Testamento. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos nuevamente, Señor, y reconocerte como nuestro Dios, el Dios que nos ha amado con amor eterno, y el Dios que quiere que volvamos a sus caminos, y el Dios que quiere que le busquemos y que quiere llenarnos de su vitalidad para poder enfrentar los retos que día a día nos encontramos. Señor, gracias por esta mañana. Disponemos nuestros corazones para buscarte y para dejarnos guiar y dirigir por ti. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, o prender nuestras Biblias, porque ya no, a veces no se lee si no se prende. Entonces, enciendan allí sus Biblias en los celulares, y vamos a leer en 2 de Crónicas 29, 1 al 6, y versículos 8 al 10.
vamos a hablar de un personaje que se llama Ezequías. Que Ezequías era hijo de un rey que fue muy malvado, el rey Acaz. Entre las cosas malas que hizo ese rey Acaz está la de que cerró el templo del Señor y adoró abiertamente a otros dioses. Y hasta el punto que ese rey hizo pasar a sus hijos por el fuego. Antes de leer el pasaje de 29, 1 al 6, yo voy a leerles un versículo de lo que hizo el rey antecesor, o el papá de Ezequías. En el capítulo 28, versículo 5, dice: Segunda de Crónicas 28. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 28. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces encontramos aquí, como antesala a la lectura, a un rey que Acaz, que cerró el templo del Señor, adoró a otros dioses, hizo pasar a sus hijos por el fuego, una cosa abominable. O sea que la vida del pueblo de Israel bajo los días de Acaz había llegado a un punto muy bajo. Y al cabo de 18 años de reinado, llegó su hijo Ezequías. Ezequías lo sucedió en el trono, pero una gran diferencia, hay un pero. Él no siguió el ejemplo de su padre. Entonces vamos a leer 29, 1 al 6. Entonces comenzó Ezequías a reinar siendo de ¿cuántos años? 25 años. ¿Y reinó cuánto? 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Qué hizo este Ezequías? Versículo 2. ¿E hizo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. Interesante que no dice Acaz su padre, sino David, su padre. Hay un referente. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario ¿la qué? La inmundicia. Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Porque ¿qué? Le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron ¿qué? Las espaldas. O sea, le dieron la espalda a Dios. Siguieron su propio camino, siguieron lo que ellos pensaban que era lo correcto y se fueron en contra de Dios. Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado ¿a qué? A turbación, a execración y a escarnio, como vosotros veis con vuestros ojos. Y he aquí que vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Por eso dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces, interesante que encontramos a Ezequías, que es hijo de Acaz, y comienza su reinado, un reinado de 29 años, pero cuando llega al trono, lo primero que hace es
abrir el templo del Señor, donde su papá había adorado abiertamente a otros ídolos. No solamente abrió el templo, sino que empezó a reparar las puertas, o sea, que el servicio a Dios estaba completamente cerrado, no había adoración a Dios. Los cantores, las personas que hacían su labor, estaban en otras actividades, los levitas, los sacerdotes, porque el rey Acaz había decidido ir darle junto con el pueblo las espaldas a Dios. Se apartaron de Dios hasta el punto que cometió ese mismo rey la abominación de hacer pasar por fuego a sus hijos al dios Moloch. Empezaron a construir altares en los lugares altos y en diferentes lugares, una adoración a otros dioses completamente contrario a lo que Dios le había enseñado. Pero llega Ezequías, y este rey podemos decir que es un rey sabio, que llega y empieza a ver que el problema o las raíces de la enfermedad espiritual en su pueblo, o sea el pueblo de Israel, tiene que ver no tanto con la economía, no tiene que ver tanto con la política, no tiene que ver tanto con la parte social, sino que el problema que él detecta es que hay un problema espiritual en la nación. La nación ha decidido dejar a Dios. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Jeremías capítulo 2? Me han dejado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El problema básico del ser humano ha sido ese, que se deja a Dios y se ponen sustitutos en lugar de Dios. Y el problema número uno del pueblo de Israel era la idolatría, y muy probablemente también el problema nuestro hoy en día es también el de la idolatría, pero no tanto pensando en lugares altos, no tanto pensando en altares, sino otras cosas que ponemos en lugar de Dios. Entonces, miren esa sabiduría de Ezequías, y él se dio cuenta porque él vivió algunos años. ¿A los cuántos años comenzó a reinar? 25 años, o sea que estuvo alrededor de 25 años viendo lo que estaba sucediendo en su nación, cómo la nación se había apartado de Dios, cómo sus hermanos de sangre habían sido, algunos de ellos, pasados por el fuego. Vio cómo la idolatría, cómo el pueblo se había desenfrenado, y él, al morir su papá, que le tocó llegar al trono por la sucesión real, él detecta y sabe que el problema básico es un problema de orden espiritual, y él sabía que el juicio de Dios se iba a manifestar en destrucción, muerte y cautiverio, porque eso es lo que habían anunciado los profetas. Los profetas habían anunciado que si el pueblo no se volvía a Dios, Dios los iba a disciplinar, y como parte de eso iban a tener cautiverio, no solamente de Judá, sino también de Jerusalén. Iban a llevar cautivos. En algunos casos se retrasó el castigo, en otros casos se dio. Por ejemplo, en el caso de Judá se prolongó un poco más debido a que llegaron reyes que definitivamente decidieron buscar a Dios. Entonces, Ezequías sabía que era tiempo de buscar al Señor. Por eso, en el primer año de su reinado, lo que empezó a arreglar fue eso. Lo primero dice que en el mes primero, o sea, el mes primero para ellos sería otro mes diferente al nuestro de enero, o sea, pero al comienzo del año, al comienzo de su reinado, abrió las puertas de las casas de Jehová y las reparó. Empezó a hacer preparativos para que el pueblo empezara a tener un encuentro fresco con Dios. Y para prepararnos para un avivamiento es necesario reparar, limpiar y dedicar nuevamente al Señor nuestras vidas. En ese caso, para ellos allá era el templo, donde se centraba toda la adoración. El templo para ellos
estaba cerrado, no se adoraba a Dios, estaba limitado a eso, y gracias a Dios que hoy nuestra vida espiritual no está limitada a un lugar geográfico, sino que podemos buscar a Dios en nuestra casa. Nuestra vida ha llegado a ser templo, morada de Dios, pero a veces la morada de Dios, como en los casos de Ezequías, puede llegar a estar llena de inmundicia, porque una de las cosas que dice es que en el caso de el papá de Ezequías, el templo estaba lleno de inmundicia, o sea, cosas que no agradaban a Dios. Entonces él empezó a hacer planes para que hubiera una restauración en el pueblo de Dios, y los levitas, como parte de eso, Dios a través de Ezequías les ordenó a los levitas que se santificaran, en el versículo 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces 17 días dedicaron estos levitas para consagrarse al templo, para consagrar de nuevo el templo a Dios y quitar todas las cosas inmundas. Pero también había algo que tenía que trabajar en sus propias vidas, los levitas, para poder ir a consagrar ese lugar para Dios. Entonces miren la dedicación de Ezequías en procura de que el pueblo vuelva a tener una comunión recta con Dios. Ahora, Ezequías también dice que reunió no solamente a los levitas, sino a todos los funcionarios de la ciudad, y fueron al templo a ofrecer sacrificios al Señor. Miremos capítulo 29, versículos 35 al 36. 29, 35 al 36. Mas los sacerdotes eran pocos, voy a leer el 34, perdón. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaban hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Versículo 35. Así pues, hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la obra fue hecha rápidamente. O sea, las cosas fueron hechas rápidamente, pero hubo una buena respuesta en el pueblo. Pero ¿quién fue el que preparó el pueblo? Ezequías. Miren bien, observen ahí. ¿Quién preparó? El versículo exactamente dice que Dios hubiese preparado el pueblo. Claro, pero hubo iniciativa de Ezequías. Gracias a Dios que Ezequías fue diligente en tomar acciones. Miren que los músicos también empezaron a tomar y asumir las funciones. En el versículo 30 del mismo capítulo 29 dice que el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con grande alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Quién sabe cuánto tiempo habían estado sin poder alabar, sin poder adorar, sin hacerlo con alegría, con gozo? Porque nuevamente podían tener comunión con Dios. Entonces, cuando el rey Ezequías empezó a enviar un pregón por toda la ciudad, yo me imagino como si en esa época hubiese las redes sociales. El rey Ezequías convoca al pueblo, inmediatamente las redes sociales se ponen en acción y convocan a la gente, y fue algo que fue muy rápido, pero Dios ya estaba preparando el corazón de la gente. Aunque hay que reconocer que hubo oposición, hubo algunas personas que se burlaron de lo que salieron a dar el anuncio,
como en todo, o sea, a veces se pone un versículo en el Facebook y así hay personas que le dicen aunque sea un dedo arriba, o le dicen amén, o otras personas lo rechazan, exactamente, o hacen un comentario que no es el comentario debido. Así pasó en esa época. Pero el llamado básico de Ezequías era que el pueblo se volviese al Señor. Era un llamado a la adoración. Era un llamado a reconocer que Dios era el creador del cielo y de la tierra. Era un llamado a que se pusieran en una comunión, en una buena comunión con Dios. En Segunda de Crónicas uno ve a través de los reyes, y específicamente en este caso, de que el pueblo respondía a veces rápidamente, a veces era lento para responder, pero en este caso fue muy rápido el responder y venir a la casa de Dios para adorarlo. Y determinaron allí no solamente adorarlo con mucho gozo, con mucha alegría, sino que ellos estaban planeando que venía la Pascua, o ya había pasado la Pascua y la próxima Pascua quedaba lejos. Ellos decidieron en el capítulo 30, versículos 6 al 9, que era tanto el gozo y la alegría que había, que dijeron, no, ya la Pascua pasó, no podemos esperar que venga la próxima Pascua, porque la Pascua era una vez al año. Entonces miren lo que dice el capítulo 30, versículos 6 y 9. Fueron pues correos por carta de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, ¿volveos a quién? A Jehová. Eso es lo que decían los mensajes. Ese es los mensajes de WhatsApp, de el Facebook, de Instagram, de todo eso ahí. Volveos al Señor. Y miren, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Pero eso tenía la misma advertencia. No sean como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz o vuestra cabeza, no seáis cabezones, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Entonces, el llamado era un llamado contundente, era un llamado a restablecer su comunión con Dios. Y luego en el versículo 12 dice la Biblia que en Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Entonces, tremenda respuesta. Se manifestó la mano de Dios, dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados, conforme a las palabras de Jehová. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando deseamos volvernos a Dios, cuando el liderazgo de una comunidad, de una iglesia, decide y cree y Dios le ha animado y estimulado a un encuentro fresco con Dios, Dios se encarga de hacer su obra, y es la de preparar el corazón de las personas. Y por eso nosotros hemos estado orando como pastores, hemos estado orando en los encuentros de grupos familiares, en las cumbres de oración, con el propósito de que Dios definitivamente sea el que obre en los corazones, que prepare el corazón de cada uno de ustedes. Porque si se hace humanamente se dará, puede ser algo muy fugaz, porque es producido por el hombre y no producido por Dios. Pero cuando Dios obra, cuando Dios se manifiesta, dándoles en este caso, por ejemplo, un solo corazón para cumplir el mandato del rey, y el mandato del rey era volverse a Dios, buscar a Dios, y era conforme al deseo de las palabras de Dios. El pueblo se reúne, el pueblo responde a Dios, el pueblo
Dice allí que estaba la mano de Dios para darle un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. Y un acto seguido, después que está el pueblo allí reunido, hace Ezequías una oración. Versículo 23 al 27, una oración muy hermosa. Capítulo 30, versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, así mismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Perdón, por eso no es la oración. La oración está allí en el versículo 'Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Zacar y Zabulón no se habían purificado. Jehová que es bueno, dice más Ezequías, versículo 18, la última parte. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado para buscar su corazón a Dios. O sea, aquí había algo de doble vía. Dios preparando el corazón y la gente preparando también su corazón para encontrarse con Dios. A Jehová, versículo 19, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Una oración muy corta, pero muestra la bondad de Dios y muestra que Dios es propicio y responde cuando hay un corazón preparado y dispuesto para buscar al Señor. Ezequías oró por el pueblo y Dios sanó el pueblo. Dios restauró. Ahora, pero no solamente fue un acto allí en el momento, sino que al leer los siguientes pasajes, los siguientes versículos, el pueblo toma paso para demostrar que se ha arrepentido. Y el pueblo sale de la reunión, estaban allí en la reunión, Ezequías ora, y el pueblo salió para limpiar la tierra. Dice en el capítulo 31, versículo 1, lo siguiente. Dice, hechas todas estas cosas, todo lo de Israel, segunda de Crónicas 31, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por la ciudad de Judá, ¿y qué hicieron? Quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, no de acero, sino de acera, así se llamaba, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y en Manasés, hasta acabarlo todo. Entonces, muestra de su arrepentimiento. No simplemente restablecieron su comunión con Dios, sino que decidieron, como muestra de su arrepentimiento, romper las piedras rituales, los árboles rituales, los lugares altos, los lugares que había en Judá, en Benjamín, o sea, y persistieron hasta acabar con ellos. Es que Dios es un Dios que quiere solamente la adoración para Él. Entonces es un Dios celoso. Él no quería que simplemente, bueno, ya como hace algunas personas, Dios es Jehová, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra. Entonces incorporan a Dios a sus creencias, pero siguen con sus creencias, siguen la idolatría, siguen adorando cosas que a Dios no le agradan. Entonces de eso no se trata. Eso es un cambio, como este pueblo decidieron darle lugar a Dios, reencontrarse con Dios, pero tomaron pasos concretos para romper con la idolatría, para romper con los lugares altos, para romper y acabar con todas esas cosas a las cuales habían dedicado toda su atención,
a las cuales habían puesto todo su amor y su adoración. Entonces no es incorporar a Dios a nuestras creencias y nuestras prácticas, es tener un encuentro con Dios y romper con todos estos aspectos de la vida que no agradan a Dios. Ahora, ¿saben qué pasó también? Algo que en el pueblo de Israel, que durante los 5 meses siguientes en que la gente empieza a tener un encuentro con Dios, la gente empezó a diezmar, la gente empezó a ofrendar. Mire el versículo 8. Estoy hablando del resumen de los primeros versículos. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. ¿Pero montones de qué? Versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de granos, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trabajaron así mismo ¿qué? En abundancia los diezmos de ¿qué? De todas las cosas. En Israel en ese momento la práctica era el diezmo, que era alrededor de un 23% más o menos. A nosotros, bajo la gracia, Dios nos manda a ser más generosos que estando bajo la ley. Pero miren que un resultado natural de el arreglar su vida con Dios, de quitar los ídolos que estaban en lugar de Dios, fue el dar. Y los líderes fueron ejemplos en eso. Ezequías, los magistrados, los sacerdotes empezaron, ellos dieron de lo de ellos, donaron. Y ellos vieron allí, que dice ahí que había en el versículo 8, dice montones, y vieron los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo. Y preguntó Ezequías, versículo 9, a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos ¿qué? Saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Miren, cuando hay una comunión, cuando Dios restablece un ambiente fresco entre Él y nosotros y Él, o sea, va a ser algo natural el poderle dar a Dios, cosa que no estaba sucediendo antes. Antes para ellos estaban robando a Dios, no estaban dándole a Dios, estaban dándole la fuerza y el dinero a otras cosas que no era Dios. Pero a partir de este avivamiento empieza el pueblo generosamente a traer diezmo de todas las cosas, y por eso el pueblo empieza, Ezequías y los magistrados, a bendecir a Dios y al pueblo de Israel. Y es que cuando un grupo de creyentes, cuando una iglesia, llámese la Iglesia Bíblica Koinonia, empieza a volver a su primer amor, su ofrendar va a ser un fiel reflejo de ese amor a Dios. Porque cosas básicas que se afectan cuando uno está bien con Dios es la adoración a Dios. Vuelve otra vez voy a adorar uno con alegría, con gozo a Dios, y va a dar de lo que Dios le ha dado. Es un reflejo. Por eso el problema de las ofrendas no es nada más que un síntoma de la relación quebrantada con Dios. Cuando no estamos dando a Dios lo que debemos darle a Dios, tenemos que examinar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios, porque por allí es donde está el nudo, por allí es donde está el problema. Pero noten que cuando ellos empezaron a dar, dice las Escrituras que Dios es el que dio en abundancia. Dios empieza a prosperar, Dios empieza a darle al pueblo en abundancia, y Dios es un Dios que obra y responde cuando nosotros somos generosos con Él. Dice: pedid y se os dará. Entonces, si nosotros somos consecuentes con la invitación de Dios de acercarnos a Él, Dios va a restituir nuestra economía.
Dios va a restituir todos los aspectos de nuestra vida. Pero hay que tomar pasos. Este pueblo tomó pasos concretos bajo el reinado de Ezequías. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a buscar al Señor. Dios es nuestra máxima prioridad. Vamos a alabarle, vamos a arreglar la casa. En ese lugar, en ese momento era el templo. Vamos a arreglar, a reparar, a limpiar, a sacar lo que hay de inmundicia allí. Vamos a ponernos en una correcta relación con Dios. Y vamos a tomar pasos, muestras de arrepentimiento. Fueron y empezaron a destruir y a quitar todo lo que era la idolatría. Pensando en nosotros, que no somos el pueblo de Israel, que somos la iglesia de Dios. ¿Cómo podríamos aplicar algunos principios de esta experiencia? Piense por un momento. Y yo pensaba, mientras leía estos pasajes durante estos días, la adoración, el gozo, la alegría que había en ese pueblo. No solamente en adorar a Dios con cantos, sino adorar a Dios dando de lo que Dios les había dado. Porque es que el dar, el ofrendar es parte de la adoración a Dios. Cuando yo le doy, reconociendo que de su mano he recibido. Por eso oraba Salomón, de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Hay una alegría, hay un gozo. Y en medio de esa adoración, en medio de esa situación allí, vemos un pueblo que obedece a Dios. Entonces, la pregunta natural que uno debe hacerse: ¿estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros como iglesia experimentando gozo en la adoración? Si no es así, si no estamos obedeciendo a Dios, si no estamos experimentando gozo en la adoración, necesitamos revisarnos. Todos nosotros necesitamos revisarnos. Necesitamos mirar y ver a través de la palabra de Dios qué hay en nuestras vidas. ¿Qué cosas hemos puesto en lugar de Dios? ¿Qué sustitutos hemos puesto en lugar de Dios? Y pastores, siervos, aprendices, coordinadores de ministerio, líderes de la iglesia, debemos pedirle a Dios sabiduría para saber reconocer los síntomas de enfermedad espiritual. No simplemente ver las circunstancias, las causas allá, sino ver cuál es la raíz, no quedarnos en los síntomas, sino ver qué es lo que está produciendo eso. Y por lo general es una mala relación con Dios. Entonces, como Ezequías, tenemos que apuntarles como siervos, como pastores, a tratar de ayudar a las personas a que tengan una buena relación con Dios. Preguntarnos los unos a los otros: hey, ¿cómo estás en tus tiempos de adoración al Señor? ¿Cómo estás en tus tiempos de meditación de las Escrituras? ¿Cómo estás en tu comunión con los hermanos? ¿Cómo estás en el compartir del Evangelio con otros? Porque cuando volvemos al primer amor, son las cosas que Dios empieza a trabajar y a restaurar. Por eso también cuando nosotros nos volvemos al Señor, Él no va a esconder de nosotros su rostro. Él ya ha ido preparando el corazón, ya ha ido obrando en nosotros, y también nuestro ofrendar va a ser un fiel reflejo de ese amor. No esperemos la disciplina de parte del Señor. Bajo los tiempos de Acaz, el papá de Ezequías, Dios disciplinó al pueblo, y como parte de eso se produjo parte de la deportación inicial, porque decidieron ir en contra de Dios. Pero Ezequías llega y dice que él siguió, hizo cambios y tomó como referente a David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, no un hombre perfecto, pero sí un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía un corazón dispuesto para él, que cuando se equivocaba reconocía, pedía perdón y restauraba su relación con Dios. Porque esto no se trata de que somos perfectos
y ya no vamos a pecar más, sino la relación con Dios necesitamos constantemente refrescarla, constantemente restaurarla, porque el pecado nos asedia. Hay una naturaleza en nosotros que tiende a apartarnos de Dios y a hacer nuestra propia voluntad. Tenemos el mundo que también nos atrae, nos seduce, y tenemos a Satanás que incentiva la carne y el mundo para apartarnos de Dios. Pero necesitamos volver al Señor, necesitamos pensar. Ahora, algo que antes de presentarle unas láminas aquí, que hay que pensar es que el avivamiento es algo frágil y no se puede transmitir de una generación a otra. Cada generación debe ser guiada por sí misma a experimentar de una manera personal un encuentro con Dios. No, es que mi papá hace 30 años, él ha sido una persona consagrada a Dios y con una buena relación con Dios, y en sus tiempos Dios dio un avivamiento. No, esa persona, ese hijo, ese nieto, tiene que también experimentar personalmente un encuentro con Dios, frescura en su relación con Dios. Y parte inicialmente de eso, claro está, del nuevo nacimiento, de la regeneración, pero no puede transmitirse de una generación a otra. Necesitamos experimentar nosotros de una manera personal un encuentro con Dios. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los ídolos que hemos puesto en lugar de Dios? Entonces Rebeca nos va a ayudar para que vayamos pensando que puede ser que alguno de estos son los estorbos para no experimentar una buena comunión con Dios, y Dios quiere que lo examinemos. Yo tomé estos ídolos de un libro que se llama Hacia una experiencia refrescante con Dios, y empecé a leer un libro que se llama Dioses en la guerra, defendiéndonos de los ídolos que batallan en nuestro corazón. Y hoy en día de pronto no tenemos lugares altos como los tenía el pueblo de Israel, no tenemos altares, pero tenemos otros ídolos. Y un ídolo definitivamente es aquello que le roba el lugar a Dios, y puede ser la gente. Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, era la gente. Pensaba que la que podía llenar sus necesidades era la gente. En el caso de ella también, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando se encontró con Jesús, ya tenía, porque 5 maridos han tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, el lugar de Dios lo había ocupado las relaciones con hombres. Pensaba que los hombres podían llenar toda esa necesidad que ella tenía. La inmoralidad sexual puede ser un Dios que le hemos dado lugar y ocupa el lugar de Dios. La actividad religiosa, el pensar que porque yo voy, porque hago, porque estoy, la actividad religiosa puede llegar a convertirse en un lugar, en un ídolo de nuestro corazón, y no una comunión con Dios, sino el ir, nada más, el asistir. La adoración ritual, seguir las enseñanzas de los hombres. Caso también de la mujer samaritana, o sea, que pensaba que era por asuntos religiosos que se tenía comunión con Dios. La impureza, la avaricia. ¿Puedes seguir, por favor, Rebeca? La adoración ritual y seguir las enseñanzas de los hombres, a repetir otra vez. ¿Qué pasó ahí, Edrey? La impureza, la avaricia, confiar en el hombre, la carne o en la ayuda de otros. Ahí está otras cosas que a veces suplen o ponemos en lugar de Dios. Confiar en el hombre, confiar en el político,
que ese es el que me va a dar el puesto, ese es el que está ahí, y si le apuesto todo a él y no a Dios. La relación con otras personas, también tiene que ver con lo de la mujer samaritana, la avaricia, el amor y la devoción al dinero, el yo, siempre pensando ni yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo amo, o también el estudio bíblico puede ser un ídolo, pero ese estudio bíblico que simplemente es algo intelectual, que no pasa al corazón, simplemente es conocimiento, conocimiento y conocimiento, pero no lo aplicamos a la vida diaria. Entonces, el conocimiento también con Dios tiene que ver con una relación personal con Jesucristo. El materialismo, las cosas del mundo, puede ser también un ídolo en nuestro corazón. Solamente pensamos en tener, tener y tener. Puede ser un ídolo también la profesión. Mire, un ídolo es aquello a lo cual yo le doy más tiempo y atención. Y es lo primero en mi vida. Cuando dejamos a Dios a un lado, podemos poner a estos ídolos y se entronan allí. El trabajo o el estudio o lo que uno hace, allí está. O también puede ser un ídolo al entretenimiento, la televisión, el internet, el WhatsApp, todo el tiempo, y nos olvidamos de nuestra relación. Ponemos la relación con Dios a un lado y le damos prioridad a eso, y eso absorbe. Uno tiene que tener cuidado con eso, porque fácilmente usted puede decir 15 minutos, 15 minutos puede ser 2 o 3 horas allí. Servicio a la comunidad. Hay personas que, prestan un servicio a la comunidad, pero ese servicio a la comunidad, que no es malo, ocupa el lugar de Dios. Aún nuestro trabajo de dedicación al trabajo de la iglesia. Podemos pensar, yo estoy dedicado a la iglesia, pero no tanto es dedicado a la iglesia, es dedicado al Señor. Entonces puede ser nuestra dedicación al trabajo de la iglesia, puede ser un ídolo en el corazón. ¿Cómo estamos nosotros? Dice la Biblia, sobre toda cosa guarda tu corazón. El pueblo, como muestra de su arrepentimiento, tomó pasos, emprendieron y fueron a quitar los lugares que estaban ocupando el lugar de Dios. La pregunta es, de pronto hoy en día es más difícil detectar los ídolos modernos, porque no se parecen a una estatua de oro o animales tallados como lo menciona en el Antiguo Testamento, pero se han transformado en todo esto. Y viene también el ídolo del éxito, viene el ídolo de la autocomplacencia, y viene toda una cantidad de ídolos que roban el lugar de Dios. Pastor, ¿podemos incluir a la familia también? Claro que sí. Rebeca, tenemos otros 2 más para que sigamos pensando. Podemos también, otro sustituto para la presencia de Dios es presidir bautismo o la cena del Señor como una tradición, un ritual, cuando la intención de Dios son ocasiones de testimonio público, de autoexamen, de recordarlo y de renovar la comunión con Dios. O sea, simplemente algo ceremonial y pierde la intención para lo cual fue dado el bautismo o la cena del Señor. Podemos invertir mucho dinero, en nuestro tiempo y recursos en placeres egoístas, ignorando la justicia a favor de los oprimidos o la necesidad de los pobres. O sea, nuestros placeres. No está mal que viajemos, pero a veces cuando el 90% de nuestros recursos se dan es para viajes de placer, viajes cuando hay personas con necesidades, oprimidos y necesidad de los pobres. Pensemos. Sigue, Rebeca. Podemos también a veces
realizar visitas evangelísticas, principalmente para aumentar la asistencia, cuando el deseo de Dios es que la gente venga a Él para ser redimida. Caminamos por vista, cuando Dios dice que caminemos por fe. Sustituimos ese camino de Dios, el camino de la fe, por el camino de la vista. Nos afirmamos en nosotros mismos y pensamos primero en nosotros cuando Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos. Nos alabamos a nosotros mismos cuando Dios dice que nos humillemos. Tratamos de salvarnos nosotros, retener lo que tenemos, cuando Dios dice que perdamos nuestra vida, dar lo que tenemos por amor al Rey. Tratamos a veces de inducir a las personas al servicio cuando Dios dice que oremos para que Él envíe obreros. O sea, esa es la idea de que ponemos sustitutos para los caminos de Dios, en el sentido de que las personas las inducimos para que se incorporen a un ministerio, cuando nuestra realidad es que debemos orar para que Dios sea el que ponga el deseo en el corazón de que la persona se involucre en el ministerio. Dios nos está llamando. Dios nos está invitando a una relación fresca con Él. Esto que sucedió en los tiempos de Ezequías es un ejemplo de cómo Dios prepara el corazón de su pueblo. Y no solamente oremos para que Dios prepare nuestro pueblo, nuestros corazones, sino que tenemos que dar pasos. Y paso es arrepentirnos. ¿Se acuerdan ustedes la expresión del pueblo de Israel bajo los tiempos de Acaz, el padre de Ezequías? Le dieron la espalda a Dios. Y qué triste cuando un creyente le da la espalda a Dios. De pronto no lo hace abiertamente. No, yo le he dado la espalda a Dios. No, pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de mirar la vida, con nuestra manera de atender y leer y meditar las Escrituras, que no le damos la importancia a Dios que se merece en la oración, en la adoración. Cerremos nuestros ojos por unos momentos y pregúntele usted a Dios: Señor, ayúdame a examinarme en esta mañana. Para ver qué cosas, personas, situaciones de las que se han mencionado u otras que he puesto en lugar tuyo. Pregúntele a Dios. Si han venido a su mente cosas, confiésele a Dios. Y decida delante de Dios restablecer su comunión con Él. Tome también acciones.
decisiones de esto es lo que voy a hacer para que este ídolo que había puesto en tu lugar, Señor, voy a dar pasos concretos en arrepentimiento para que tú seas mi primer amor. Señor, tu palabra es verdad. Y tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviado. Tú mejor que nadie nos conoces y sabes, Señor, lo que está ocupando el lugar de nuestra adoración a ti. Esta mañana como iglesia oro y pidiéndote, Señor, que tú nos perdones. Que tú nos perdones, Señor, porque muchas veces hemos descuidado la parte vital que es la de estar en comunión contigo, Señor. Dependemos, Señor, de lo que podemos recibir los domingos nada más. Señor, ayúdanos a desear la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos, para que podamos crecer, Señor, para que podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, haznos ávidos por conocer y practicar tu palabra, Señor. Señor, perdónanos cuando poco a poco nos hemos ido deslizando y colocando cosas que, aunque no necesariamente sean malas, ocupan el lugar que tú debes ocupar. Señor, decidimos volver al primer amor. Decidimos obedecer tu palabra. Decidimos, Señor, esta mañana también, en obediencia, en adoración, darte a ti, Señor, lo que tú mereces. No solamente nuestro tiempo, sino de los bienes que tú nos das. Gracias, Señor, por tu proveer fuentes de trabajo. Gracias por proveer negocios. Gracias por dar habilidades y sabiduría. Señor, gracias porque todo eso lo ponemos a tus pies. De tu mano lo hemos recibido y por eso, Señor, a ti te damos lo que tú mereces y aún más. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a adorar al solo Dios vivo y verdadero, y que podamos desarrollar de nuestro corazón los hijos. Que Dios nos bendiga.